la especialidad de la ciencia del derecho que se encarga junto con la sociología criminal, con la sociología jurídica, de sancionar y establecer cuáles son las conductas permitidas y cuáles son las conductas prohibitivas, basadas siempre en el principio de legalidad establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, que tenemos derecho a hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. La limitación es la propia ley, que establece qué conductas ya traspasan de lo legal. Hola, Juan, buenas noches. Ya traspasan de lo legal y caen en el campo sancionado por el derecho penal. Esas se llaman conductas antisociales. ¿Sí, Josué Pérez? Sí, en estos casos, en lo relativo a lo penal serían los crímenes, ¿vale? Correcto. Cuando hablamos de lo que regula nuestro Código Penal y las leyes específicas de la materia, pues nos referimos a delitos o lo que en criminología se conoce como crímenes. ¿Estamos? Muy bien. Y el otro, el término antisocial ya hace referencia con un concepto más conocido en la ciencia del derecho, que son las conductas atípicas. Y recordemos que cuando hablamos de una conducta atípica, nos estamos refiriendo a todas aquellas conductas que se apartan de lo que está permitido dentro de la ley, dentro de la ley penal, o que encuadra dentro de la comisión de un delito. No me voy a referir tanto a las faltas porque la criminología se enfoca más en aquellos delitos o en aquellos crímenes que causan más agravio a la sociedad. Y no estamos diciendo que haya crímenes o delitos permitidos, sino de acuerdo al tipo de delitos en que incurren las personas, hay unos que son muy graves y otros que son menos graves. Por ejemplo, los delitos cometidos por los delincuentes de mayor gravedad tienen que ver con todos aquellos delitos que atentan en contra de la vida y la integridad de las personas, que es uno de los bienes supremos que garantiza la Constitución. Aquellos delitos que atentan contra la libertad, ahí podemos mencionar el plagio o secuestro, es decir, la privación de libertad de una persona con el ánimo de obtener algún beneficio económico. Ahí podemos hablar de los crímenes o los delitos que atentan contra la libertad y la indemnidad sexual. Ahí podemos hablar de violaciones, podemos hablar de agresiones sexuales. Y este tipo de delitos, la gravedad va de la mano con la pena que se les impone. Recordemos que, por ejemplo, los que acabamos de mencionar, los asesinatos o los homicidios simples o calificados, el plagio o secuestro, la tortura, la ejecución extrajudicial, son los delitos que tienen las penas de prisión más altas. Pero, por ejemplo, los delitos menos graves, hay delitos que no pasan de 5 años de prisión y que los mismos son conmutables. Por eso decimos que no es que no le demos importancia a determinados delitos, sino que va a depender de la gravedad y del bien jurídico que afecta para poderlo calificar como un delito grave o un delito menos grave, sin que esto implique la aceptación social de cualquier tipo de delitos, porque en una sociedad en donde en donde existe el estado de legalidad, en donde vivimos en un estado de derecho, cualquier delito o falta debe ser sancionada, obviamente, de acuerdo a la gravedad del mismo. Los delitos patrimoniales tienen penas un poco menos
drásticas que los delitos que atentan contra la vida. Sin embargo, cuando ustedes estudien derecho penal, se van a dar cuenta que hay situaciones que agravan la, la comisión de un delito y otros que en alguna manera lo minimizan, circunstancias atenuantes, como lo denomina eh, el código penal. Hay, perdón, circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes que son utilizadas por los jueces para ir graduando las penas, porque independientemente del delito que cometa una persona, el estudio del caso se va a hacer de manera individual. Es decir, no se puede imponer la misma pena a una pena igual o una pena consensuada por la comisión de cada delito, sino que va a depender de las circunstancias en que se cometió el delito y de las circunstancias que agraven o que atenúen la comisión de ese delito. El término de desviación social ya se empleaba con anterioridad a la propuesta que hizo Becker, que era desviación social, era la definición de todas aquellas conductas antisociales o atípicas. Pero cuando Becker saca este concepto, la propuesta de él básicamente sirvió para visualizar de manera integral las acciones que eran consideradas inusuales. Recordemos que al inicio vimos varios aspectos que trató de definir la criminología en cuanto a las razones por las cuales una persona podía caer en la comisión de un delito. Primero vimos causas eh, patológicas, causas biológicas, causas ambientales. Sin embargo, con la definición del término desviación social, pues ya se van visibilizando otros aspectos que vamos a tratar de explicar, aun cuando no existe un consenso unificado de por qué delinquen las personas, pero sí se puede establecer que quienes incurren en la comisión de ciertos crímenes, pues tienen causas estructurales y son multicausales, es decir, no hay una sola causa que predisponga a una persona para la comisión de un delito. Y eso sigue siendo objeto de estudio no solamente por parte de la criminología, sino también de la psicología, de la psiquiatría. Y de esa cuenta les decía que el derecho penal se auxilia mucho de estas ciencias, tanto de la criminología, de la psicología forense, de la criminología forense. Perdón, un minutito. Perdón, porque el estudio del caso, recordemos que uno de los objetivos que tiene el derecho penal es establecer las razones por las cuales y las circunstancias sobre las cuales se cometió un delito, identificar a los responsables y castigar a los mismos. Entonces, para lograr hacer la construcción de una plataforma fáctica, jurídica y probatoria dentro del derecho penal, se necesita auxiliarse de estas ciencias. Entonces, básicamente, cuando surge este término acuñado por Becker, pero que ya había sido mencionado con anterioridad, Becker lo que hace es básicamente visualizarlo para que la desviación social o la comisión de delitos por parte de algún miembro de la sociedad pudiera ser estudiado de manera integral y no de manera aislada. De esa cuenta, dice que la línea que estudia las conductas atípicas de las sociedades también se le llama sociología de la desviación, que esta podríamos considerarla como una subrama de la sociología. La sociología de la desviación va a hacer referencia a tratar de encontrar las causas y las razones
por los psicópatas es un tipo de desviación social sin tener un castigo. Bueno, fíjense que no precisamente alguien que sea psicópata no va a recibir un castigo. Recordemos que la ley establece que para que una persona no sea imputable tiene que tener o probarse que no está en pleno uso de sus facultades. La, la, el tema de psicópata que mencionaba el compañero, pues realmente no es una causal que exima de responsabilidad a una persona. Eso es objeto de estudio por parte de la psiquiatría para establecer en algunos casos el grado de crueldad o un patrón criminal que puede asumir una persona. Pero la razón por la cual alguien que comete un delito eh, pueda ser eximido de responsabilidad penal está basado únicamente en que de manera científica se acredite que no estaba en el pleno uso de sus facultades mentales al momento de la comisión de un delito. Ahí podríamos poner un ejemplo más. Una persona que se encuentra bajo los efectos de alguna droga o bajo los efectos de un alcohol, si bien es cierto que este tipo de sustancias alteran su conducta y su comportamiento, no los exime de la responsabilidad penal en que incurran, eh, ni tampoco es una atenuante a la hora de que un juez vaya a imponer la sanción después de que éste, por medio de las pruebas presentadas en un debate oral y público, sea declarado culpable. Entonces, la línea que estudia las conductas atípicas de las sociedades, dijimos que entra dentro de una subespecialidad de la sociología que se llama sociología de la desviación. La observación y análisis de conductas consideradas como antisociales, junto con los mecanismos para realizarlas, el marco normativo de los grupos, los factores de implementación para la prevención y estudio de las partes, que se estiman afectadas, lo realiza un criminólogo. Aquí volvemos a la relación que existe entre la sociología, el derecho y la criminología. Estamos viendo que cuando una persona incurre en la comisión de un delito, se está desviando dentro de lo socialmente aceptable. En la clase anterior vimos que el hecho que una norma a un grupo de personas o a alguno de nosotros en particular no nos parezca, la consideremos injusta o la consideremos hasta cierto punto ilegal, si está dentro de la normativa jurídica de la República, en este caso de Guatemala, pues el cumplimiento es obligatorio porque las normas eh, se dan o las normas son para cumplimiento general, es decir, todas las normas tienen un carácter de cumplimiento general. Como hemos explicado, no todas las cosas son absolutas. Por ejemplo, los menores de edad o los niños, niñas y adolescentes hasta cierta edad, pues son inimputables. Entonces a ellos no les aplica la comisión, perdón, no les aplica que sean juzgados por la comisión de un delito, sino que les aplica otro tipo de medidas que son medidas de protección que van encaminadas a protegerlos de las causas y circunstancias que en determinado momento los llevan a cometer un delito. Esa es la excepción, pero de manera general, toda persona que tiene más, perdón, que ha cumplido a la mayoría de edad, es responsable y no puede alegar ignorancia o desuso de la ley en caso se desvíe de las conductas normalmente aceptadas. Para los jóvenes de 13 hasta antes de cumplir los 18 años de edad, existe un procedimiento especial regulado desde la misma Constitución Política de la República de Guatemala y es el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, en donde ellos sí pueden ser juzgados por los delitos que pudieran haber cometido, pero el fin
que busca este proceso es más de reinserción, es más de resocialización y en teoría, porque en la práctica pues no se da plenamente como lo establecen los tratados de derechos humanos y la propia ley de protección integral de la niñez y adolescencia, es más encaminada a que ese niño, niña, o perdón, que ese adolescente que tiene que tener de 13 hasta antes de cumplir 18 años de edad, se pueda rescatar de esa desviación de conducta que tuvo y cuando llegue a la mayoría de edad lo podamos reinsertar a la sociedad. De esa cuenta, recordemos que las personas que incurren en la comisión de un delito, a ellos se les generan antecedentes penales y policíacos, contrario a lo que sucede con los adolescentes que son eh, encontrados responsables, porque ahí no se le llama condenados, sino que son responsables de la comisión de un delito. A ellos no se les genera ningún tipo de antecedente para no estigmatizarlos cuando lleguen a su vida adulta y que eso les pueda cerrar las oportunidades y les cierre las puertas de superación en el campo laboral y en el campo profesional. Contrario a los adultos, a ellos sí se les crea un antecedente penal y un antecedente policíaco que en determinado momento eh, puede afectarlo, por ejemplo, para optar a un trabajo. Y hay otro tipo de medidas administrativas que van a perdurar toda la vida en las personas que cometen cierto tipo de delitos. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha oído hablar del RENAS? Sí, licenciado. Sí, ¿Qué es el licenciado, eso Licenciado. lo piden siempre, pues actualmente en las entidades del Estado. También quienes trabajan con menores de edad, licenciado, como una Muy bien, protección a ellos. En todo centro de salud. muy bien. Efectivamente, el RENAS es el Registro Nacional de Agresores Sexuales. Y ese surge con la idea de llevar una base de datos de todas aquellas personas que han sido condenadas por delitos de índole sexual. Y para aparecer en esa base de datos, pues la ley lo que exige que esa persona ya tenga una sentencia firme y ejecutoriada. Es decir, si una persona es denunciada o está en investigación por la posible comisión de un delito de índole sexual, no entra en ese registro. En ese registro va a entrar únicamente aquellos que ya tengan sentencia firme por los delitos de violación, por los delitos de agresión sexual, de violencia sexual en términos de violencia contra la mujer, eh, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con ese tipo de delitos. El organismo judicial tiene que remitir esa sentencia al Ministerio Público, que es la institución que tiene a su cargo dicho registro. Este registro también es alimentado por las fiscalías, por la Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público, y cuando fehacientemente se acredita que una persona ya cuenta con sentencia firme, entonces es ingresada en ese registro. Quienes están ingresados en ese registro tienen la prohibición de por vida de poder trabajar con niños, niñas y adolescentes. Pueden realizar cualquier actividad después de haber cumplido la pena que se les impuso, pero subsiste la prohibición de que puedan trabajar con niños, niñas y adolescentes, porque ese es el espíritu de la ley, proteger a los menores de aquellas personas con antecedentes de delitos de índole sexual. ¿Por qué? Porque existen estudios científicos en donde se establece que un alto porcentaje, voy a tratar de encontrar ese estudio para compartírselos, que un alto porcentaje de personas que incurren en delitos de índole sexual
tienden a volver a reincidir. Entonces, el espíritu de la ley es proteger a los niños, niñas y adolescentes de este tipo de delitos. En el caso de maestros, deberán buscar otra profesión. Fíjense que tengo entendido que en el caso de los maestros, después de que cumplen la condena, pues pueden seguir trabajando en el Ministerio de Educación, pero tienen que quedarse en las áreas administrativas en donde no tengan ningún contacto con menores de edad. Y el registro pues va más allá. Ese busca también establecer un banco de datos genéticos en donde el Instituto Nacional de Ciencias Forenses va creando este banco y en determinado momento poder hacer cotejos de todas aquellas denuncias de delitos eh, contra la libertad sexual en donde son sujetos desconocidos, es decir, la víctima no conoce al agresor, pero en determinado momento esta base de datos funciona como un cruce de información y puede revelarnos quién posiblemente es el autor de determinados delitos. Hasta donde tengo entendido, actualmente se encuentra detenido por una acción de inconstitucionalidad, porque si no recuerdo mal, la ley establecía que todos teníamos que aportar una muestra genética para alimentar ese banco de datos. Pero con los agresores sexuales conocidos y de los cuales va quedando registro en el INASIF, con ellos sí se puede hacer un cotejo en este banco genético para establecer coincidencias y poder determinar si ellos han participado en agresiones sexuales o violaciones en donde haya quedado algún tipo de fluido como registro y se les pueda vincular a casos de sujetos desconocidos. Y si nos damos cuenta, a pesar de que una persona condenada por delitos sexuales cumple su pena, va a quedar en este registro de manera permanente. De hecho, ya existe una resolución por una persona que presentó un amparo solicitando que se le borrara del registro de agresores sexuales y se fue por la vía del amparo, el cual le fue denegado, estableciendo que este es un registro meramente administrativo y que aquí prevalece el bien superior de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y efectivamente, esta constancia de no agresor sexual la deben y la tienen que presentar todas aquellas personas que trabajen con niños. Y aquí nos referimos a maestros y maestras, a niñeros, a personal médico, nos referimos a incluso a las iglesias, quienes, quienes dan instrucción religiosa a los niños tienen que tener su constancia de agresión sexual. Las personas que trabajan en casa y que tienen contacto con los niños deben presentar su constancia, es decir, todos aquellos que tienen algún tipo de relación con niños, niñas y adolescentes por la actividad que realizan, deben de presentarlo. Efectivamente, los policías también, todo el personal del Ministerio Público, todo el personal del organismo judicial, todos están obligados a presentarlos y esta constancia de no agresor sexual el RENAL vino a ser muy importante. Sí, efectivamente, para la protección de los niños, niñas, adolescentes e incluso de la población en general. Y el otro objetivo, como les decía, era poder tener ese banco de datos genéticos para poder hacer vinculaciones, que en algún momento sería ideal, pues cuando hubiera algún sujeto desconocido y cada ciudadano tuviera una muestra, se pudiera de manera científica a través de la genética determinar la participación de algunas personas. Pero de eso, sí, Evelyn. Licenciado, en este caso sería después de haber cometido los delitos y haber como que descrito la persona y que puedan apresar a personas con la descripción que haya dado la víctima,
Después de eso, cotejar con las muestras genéticas que den, ¿verdad? Correcto. Sería después, gracias. Muy bien. Entonces dice, en los centros de reclusión de menores también se miran, sí, efectivamente, hay denuncias, he escuchado denuncias que en los centros, tanto de protección como de adolescentes en conflicto, pues se dan este tipo de situaciones. La línea que estudia las conductas atípicas de las sociedades dijimos que se llama sociología de la desviación y es a través de la observación y el análisis de las conductas consideradas como antisociales en que se buscan los mecanismos adecuados, se establece cuál es el marco normativo, el cual pues ya conocemos cuál es el de Guatemala, los factores de implementación para primero, la prevención y segundo, para el estudio de las partes que se estiman afectadas. Es decir, la criminología busca también en alguna manera incidir dentro de las políticas de persecución penal y la política criminal de Estado, incidir en el tema de la prevención. Y tal como lo acabamos de mencionar hace un momento, la ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales viene a apoyar en ese sentido en el tema de la prevención. En el Federico Mora también hubo agresiones. Sí, vean, yo creo que temas de delitos sexuales, pues no hay ninguna institución o dependencia que escape de que en algún momento se pueda dar algún tipo de crímenes de esta naturaleza. De ahí la importancia de no solamente exigir la constancia de no agresor sexual, sino de los empleadores de realizar una buena perfilación de las personas que van a entrar a laborar a determinadas instituciones. Obviamente va a ser materialmente imposible prever quiénes en determinado momento pueden incurrir en este tipo de delitos, pero sí va a servir como un filtro para minimizarlo y también puede ser como un disuasivo para evitar que estas personas cometan este tipo de delitos. Y ya para finalizar con el tema de desviación social, dice que en el inicio la categoría de desviación social designó solamente la no conformidad con las normas. Inicialmente, cuando se hablaba del término de desviación social, únicamente se hacía referencia a aquellas personas que no estaban conformes con las normas que eran establecidas en determinadas sociedades. Posteriormente, en su evolución, asumió otros aspectos que dotaron el término de una reasignación descalificativa que reclama las prácticas conservadoras de contención. Aquí se va ampliando ya más el concepto y no se queda únicamente en la no conformidad de las normas, sino que se van integrando otros factores y otros elementos para establecer qué es y quiénes incurren en la desviación social. Y por último, dice que se construyó un concepto segregativo de desviación. De esta forma, el desviado pudo ser directamente identificado como un inadaptado, carente o falto de socialización o finalmente inapropiadamente socializado, algo que usualmente se le conoce como un rebelde sin causa. Esto lo dijo el autor de apellido Bergali en una de sus obras. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la criminología, conforme ha ido avanzando la sociología y la ciencia del derecho, podemos establecer que no se trata de personas únicamente que sean inadaptados sociales o que no tengan o que hayan carecido de socialización, sino que va más allá de eso. Hay factores que inciden en que algunas personas sean más proclives a delinquir y a desviarse
Recordemos, el término de desviación social es el no cumplimiento de las normas. Entonces, es importante este término porque lo vamos a relacionar siempre con la sociología, con la ciencia del derecho y con la criminología. Las tres ciencias apoyándose tratan de establecer las razones por las cuales una persona delinque, los motivos que la llevan a delinquir, desde la política criminal del Estado, que Guatemala tiene su propia política. Se trata de incidir en los temas de prevención, pero también en el castigo que se debe imponer a aquellos que se desvían de las normas que han sido socialmente aceptadas y que están reguladas en la normativa guatemalteca. De esa cuenta se puede seguir construyendo un Estado de Derecho bajo los principios de legalidad, en donde a través del estudio y la aplicación de estas ciencias vayan disminuyendo los índices de criminalidad en nuestro país. Y hemos hablado solo de algunos temas, pero esto tiene relación con la comisión de todos los delitos. Hay diferentes políticas de Estado que se aplican para disminuir los delitos contra la vida, los delitos contra el patrimonio, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, los delitos que tienen que ver con corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo bondadoso que tiene la ciencia del derecho, que al tener relación con otras ciencias puede ser un factor positivo para incidir en la mejor calidad de vida y la disminución de los crímenes dentro de una sociedad. Entonces, el día de hoy, por razones de una reunión que tengo, vamos a dejar hasta acá el tema de desviación social. Los dos temas que vimos el día de hoy, voy a tratar de enviárselo más tardecito al licenciado Miguel Ángel para que les comparta estas 10 diapositivas y ustedes ya tengan también su material de estudio para el examen próximo. Me acaba de ingresar un mensaje y su examen va a ser el día 27. Vamos a ver. Déjenme verificar. Si no estoy mal, es el día 27 de noviembre, pero ustedes inician sus exámenes con fecha 20 de noviembre. Voy a verificarles de una vez. Somos la sección H, ¿verdad? Sí, 27 de noviembre a las 19 horas a través de Classroom. Ahí va a ser su examen. Así que ya nos van quedando, digamos, 2 semanas de clases. En esas 2 semanas vamos a agotar los temas del programa. Y para que tengan tiempo de estudiar, el día de hoy les voy a subir las diapositivas de las clases de ayer y de hoy. Así que primero Dios, los veo la otra. ¿Sí, Juan? Disculpe, licenciado. No, él nos dijo que nos iba a dar otra pregunta. No sé si la van a dar hoy o después. Se las voy a dar después, porque como todavía nos quedan algunas clases más, me falta darles una, pero no les voy a decir cuándo para que estén interesados. Que le pase bien. Feliz noche, licenciado. Gracias, Feliz noche.